Siguiendo con este espacio de resolución de problemas, hoy le trajimos que se trata básicamente de un caso de movimiento relativo. Y lo hemos titulado Problema del proyectil y un avión. El enunciado dice así: un proyectil es lanzado hacia adelante con una velocidad v sub 0 desde un cañón montado en un avión que vuela horizontalmente con una velocidad v sub a. Hallar a. La ecuación de la trayectoria del proyectil relativa a tierra. B. La ecuación de la trayectoria del proyectil respecto del avión. Luego de la lectura, como es nuestra costumbre y como hemos visto en cinemática, vamos a seguir los pasos que hemos propuesto para la resolución de este problema. Bueno, hemos procedido a la lectura del enunciado. Ahora bien, es muy importante hacer un pequeño análisis del enunciado, sobre todo porque hay distintos objetos y distintos actores acá, entre comillas, dentro de este enunciado. En primer lugar, nosotros vemos que el enunciado es claro y nos habla de un avión que vuela a velocidad constante desde el cual se lanza un proyectil. Ahora bien, esa velocidad el problema nos la da. Nos dice que el avión vuela con una velocidad v sub a. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Implícitamente, esta velocidad es la velocidad del avión respecto de tierra. Es decir, esta es la velocidad de traslación del avión respecto de tierra. Y esto es muy importante a tener en cuenta en este tipo de problemas, que es precisamente la utilización de esta doble nomenclatura. Es decir, nosotros no tenemos que tener dudas acerca de respecto de qué están medidas las velocidades al momento de resolver el problema, las aceleraciones o las posiciones, lógicamente. En segundo lugar, si bien el problema pide en su consigna hallar una trayectoria, en este caso hallar la trayectoria del proyectil vista desde tierra y vista del avión, nunca debemos olvidar que en todo problema de cinemática, implícitamente, está escrita una consigna que es escribir las ecuaciones de movimiento. Es decir, si nosotros no somos capaces de escribir las ecuaciones de movimiento del proyectil, si no somos capaces de escribir la ecuación de movimiento del proyectil, jamás vamos a poder hallar las trayectorias. O sea, eso debe quedar claro desde el primer momento. El objetivo de toda la cinemática es escribir las ecuaciones de movimiento de los objetos involucrados, en este caso el proyectil. En tercer término, algo muy importante. Acá estamos frente a un problema de esos que denominamos movimiento relativo. Y básicamente tenemos dos sistemas de referencia en traslación pura. Uno es el avión que vuela a velocidad constante y otro es tierra que está quieto. Pero básicamente estamos frente a un clásico ejemplo de un sistema de referencia que se traslada a velocidad constante respecto de otro. ¿Y por qué esto es importante? Porque la aceleración de los objetos que midamos, como vimos en la teoría, como ya vimos en las clases que venimos dando, la aceleración de los objetos que midamos respecto de un sistema de referencia o respecto del otro va a ser la misma. O sea que acá es muy importante porque en este caso nuestro objeto es el proyectil. Y una vez que el proyectil abandone el avión, ese proyectil se va a mover con una aceleración g medida desde el avión y medida de tierra. Y eso es fundamental para tener en cuenta cuando vinculemos las observaciones desde los dos sistemas de referencia. Y por último, que es un punto que en general trae problemas. El enunciado es claro y me dice que se lanza un proyectil desde el avión con una velocidad v sub 0. Esta velocidad de lanzamiento del proyectil, v sub 0, es la velocidad del proyectil respecto del avión, no respecto de tierra. ¿Por qué? Porque yo el proyectil lo lanzo del avión. Es decir, si yo estuviera en tierra, al proyectil lo hubiera lanzado con esta velocidad v sub 0. Si yo estoy en el avión, al proyectil yo lo voy a lanzar, o sea, el cañón lo va a lanzar con la misma velocidad v sub 0, pero respecto del avión. Es decir, todo proyectil disparado por un cañón o lanzado con la mano se va a mover con una velocidad inicial v sub 0, en este caso, respecto
del lugar donde yo lo estoy desde el punto de lanzamiento. Esto en general trae mucha confusión y en general los alumnos tienden a sentirse atraídos por la Tierra y piensan que todo está respecto de Tierra. No, acá es claro el enunciado. El proyectil se lanza del avión con una velocidad v sub 0. O sea que esta velocidad v sub 0 es la velocidad del proyectil inicial respecto del avión. Así que ahora que hemos hecho este breve y somero análisis del enunciado, vamos a pasar al segundo paso, que es básicamente la representación del problema, para poder sí luego construir las ecuaciones de movimiento. Hicimos el análisis del enunciado, un análisis en donde identificamos los distintos actores y vimos de alguna forma u otra cómo estaban relacionados los datos que nos estaban dando. Vamos con el paso 2, que es el más importante de todos. Si no somos capaces de transcribir en un gráfico o en un boceto los datos que nos dieron y, lógicamente, adoptar un sistema de referencia, es imposible que podamos pretender escribir las ecuaciones de movimiento. Aclaremos lo siguiente, respecto del sistema de referencia, este problema es bastante tirano, porque este problema, como está hecho para que el alumno practique el pasar de un sistema de referencia a otro, o el tomar un sistema de referencia u otro para ejercitarse en cuanto a la escritura de las ecuaciones de movimiento, nos obliga a tomar en el inciso A como sistema de referencia tierra, es decir, no tenemos mucha alternativa más que tomar a tierra como sistema de referencia. Y en el inciso B al avión, pero vamos con el inciso A, que es el que nos trae acá. Bueno, por un lado tenemos el avión y el proyectil, que son nuestros dos actores, y lógicamente la tierra, que también está en este caso implícita en el problema. Ahora bien, vamos a tratar de transcribir los pocos datos que tenemos, que son suficientes para resolver el problema, a este gráfico que hemos realizado. Por un lado, el problema es claro y nos dice que el avión se mueve con una cierta velocidad respecto de tierra inicial, que le identificamos para este lado. Y sabemos que el módulo de esta velocidad, simplemente el enunciado lo identifica como velocidad del avión. Esa es la velocidad con que se mueve el avión. Por otro lado, el enunciado también es claro y nos dice que se lanza un proyectil desde el avión, y hicimos la salvedad en el enunciado, con una cierta velocidad inicial v sub 0. Y esa es la velocidad de lanzamiento del proyectil respecto del avión, es decir, la velocidad del proyectil respecto del avión inicial tiene un módulo que es v sub 0 y que es uno de los datos del problema que tenemos que tener en cuenta. Y finalmente, el dato implícito que tenemos, que también lo analizamos recién, es que la aceleración con que se va a medir con que se va a medir el movimiento del proyectil, tanto del avión como de tierra, ya que se trasladan mutuamente uno respecto de otro, con velocidad constante, va a ser la misma y va a ser la aceleración de la gravedad. Es decir, en este problema, la aceleración de este objeto va a ser g, medida de los dos sistemas de referencia posibles. Pero en este caso lo que nos interesa es tierra y, lógicamente, una vez que yo lanzo un objeto se va a mover con aceleración g, y de eso no tenemos que tener dudas. Ahora bien, estas son más o menos las variables involucradas. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar sistema de referencia tierra. Ahora, yo no voy a poner el sistema de referencia acá. Yo tengo que poner mi origen en donde más me convenga. ¿Y dónde más me conviene tomar mi origen de referencia? Y precisamente en t igual 0, que es el instante en el cual el avión lanza el proyectil. ¿Y dónde? En el avión. Es decir, un sistema de referencia que está fijo respecto de tierra, pero que tiene su origen acá. Es decir, un sistema de referencia de esta forma. Más x y más y. Ahora vamos a ver por qué. Pero fíjense que si bien el origen está acá, no significa que el sistema de referencia se mueve con el avión. Este es un sistema de referencia respecto de tierra, que está fijo respecto de tierra, pero que tiene su origen ahí. Que justamente corresponde en el instante t igual 0, que es cuando pasa precisamente el avión por el origen de referencia y es el instante inicial del movimiento del proyectil, porque en ese instante lo lanza. Ahora bien, ¿por qué tomo positivo para acá y tomo positivo para abajo? Porque lógicamente, lo hemos dicho en la resolución de todos los problemas de cinemática, nosotros tenemos que ser parte de la solución de los problemas. Y ser parte de la solución de los problemas es de alguna forma u otra tomar ejes que nos permitan llegar a ecuaciones matemáticas más sencillas. Y también hemos dicho, y es muy importante, que en general conviene hacer coincidir los ejes positivos
con el movimiento de los objetos. Entonces, si el avión se mueve hacia allá, voy a tomar positivo para allá. Y si el proyectil se va a mover, digamos, en este plano, es decir, se va a mover hacia abajo y en este plano, yo voy a tomar positivo hacia abajo, porque el proyectil se va a mover para abajo. Entonces, hechas estas, digamos, pequeñas salvedades, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tratar de escribir todas estas variables que tengo acá respecto de este origen que he tomado, de este sistema de referencia que he adoptado. Para lo cual voy a hacer un gráfico anexo para que no quede todo mezclado acá, en lo cual voy a libremente llevarme el sistema de referencia y voy a escribir las variables. Así que síganme con esto y vamos a tratar de hacer esto. Bien, ¿qué variables tenemos que transportar acá? En primer lugar tengo la posición inicial del avión. La posición inicial del avión, lógicamente, es el 0, 0. ¿Medido respecto de qué? Respecto de tierra, porque esto para mí es tierra. Entonces, la posición del avión respecto de tierra inicial es 0, 0. Correspondiente a t igual 0 desde ya. Por otro lado, para el avión, tengo que la velocidad del avión inicial respecto de tierra es hacia allá y tiene un módulo b sub a respecto de tierra. Por lo tanto, esa variable llevada acá es la velocidad del avión respecto de tierra inicial tiene componentes en x b sub a y en y 0. Es decir que tengo las dos condiciones iniciales para la posición inicial del avión y la velocidad inicial del avión respecto de tierra. Ahora bien, ¿qué pasa con el proyectil? Por un lado tengo que la posición inicial del proyectil respecto de tierra, lógicamente es 0, 0. ¿Por qué digo que es 0, 0? Porque el proyectil, lógicamente, es lanzado de este punto en t igual 0. Es decir, que la posición del proyectil respecto de tierra inicial tiene coordenada 0, 0. Es decir, es un dato que nosotros podemos ya tener de la lectura del problema. Ahora bien, el problema me habla también de la velocidad del proyectil respecto del avión. Es decir, el problema me habla de la velocidad del proyectil respecto del avión inicial. Y la velocidad del proyectil respecto del avión inicial tiene componente en x y b sub 0 y componente en y 0. Entonces acá un poquito se ve el problema que tenemos, porque yo tengo las condiciones iniciales del avión respecto de tierra, pero lo que no tengo son las condiciones iniciales del proyectil respecto de tierra, bien fundadas. Es decir, yo del enunciado no las he podido construir en forma, si se quiere, directa. Porque por un lado la tengo, la posición inicial, pero la velocidad la tengo medida respecto del avión. O sea que algo vamos a tener que hacer acá respecto de esto. Y por último tengo que la aceleración del proyectil, vista del avión o vista de tierra, va a ser g. Y bueno, en nuestro sistema de referencia, este que hemos adoptado, lógicamente esta g tiene dos componentes, 0 en x y más g en y, donde lógicamente esta g es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de construir, porque es una buena mecánica, es una buena técnica para resolver estos problemas, tratar de construir lo que nosotros normalmente denominamos triángulo de posiciones o triángulo de velocidades. Ahora se van a dar cuenta básicamente a lo que me refiero, pero lo hemos visto en teoría. Y básicamente lo que vamos a tratar de lograr es realmente vincular las variables. Es decir, que no nos quede ninguna duda de cómo vincular una variable medida respecto de tierra con una variable medida respecto del avión. Si logramos tener eso bien vinculado y bien resuelto, no va a haber ningún problema como para poder finalizar, de alguna forma u otra, con la resolución de este problema y con la escritura de las ecuaciones de movimiento. Bueno, como acabo de decirles, es muy importante construir esta representación también, porque es un diagrama, una representación que ayuda a ver el problema y a resolverlo. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es lo siguiente. En este problema nosotros tenemos básicamente los siguientes actores, que algunos de ellos son sistemas de referencia también. Por un lado tenemos la Tierra, que normalmente está en todos los problemas la Tierra. Por otro lado tenemos al avión. Tenemos a nuestro avioncito, vamos a dibujarlo una vez más, para que no queden dudas. Y por otro lado tenemos al proyectil, que de alguna manera el proyectil es nuestra vedette.
¿Por qué digo que nuestra B de ti? Porque lógicamente tanto el inciso A como el inciso B nos pide encontrar trayectorias del proyectil, tanto respecto del avión como respecto de tierra. Entonces, ¿cómo se construye este triángulo? Este triángulo lo podemos construir con posiciones o con velocidades. Vamos a construirlo con posiciones. Por un lado, es muy importante la posición del proyectil, perdón, del avión respecto de tierra. Esta es la posición genérica del proyectil respecto de tierra. Para todo T, no solamente para T inicial, para todo T. Es el vector que mide la posición del avión respecto de tierra. Por otro lado, tenemos que es muy importante la posición del proyectil respecto de tierra, que sería esta. Esta es la posición del proyectil respecto de tierra. Y por otro lado, también es importante tener, fíjense que de alguna forma u otra es una de las consignas del problema, la posición del proyectil respecto del avión, que sería esta que está acá. O sea, si yo tomo un sistema de referencia al avión, esta es la proyección del proyectil respecto del avión. Ahora bien, si vemos esta representación o este gráfico que hemos realizado, nosotros vemos básicamente que este vector que está acá es la suma de este vector más este vector. Entonces, escribamos eso porque lógicamente esta relación precisamente es la que estamos buscando. Cómo relacionar las posiciones y las velocidades de un sistema de referencia o de otro. Algo que ya hicimos en teoría, pero ustedes pueden preguntarse, ¿pero siempre hay que hacer esto en los problemas? Y uno en un problema no puede dudar, no puede venir con algo de memoria. Uno tiene que tratar de representar y de construir todo lo que pueda en función de llegar a las ecuaciones de movimiento. Entonces, fíjense, si yo construyo esta, que esta es esta más esta, tengo que la posición del proyectil respecto de tierra, esta que está acá, es la posición del avión respecto de tierra más la posición del proyectil respecto del avión. Esta ecuación. Fíjense que esta ecuación me permite vincular la posición del proyectil respecto de tierra con la posición del avión respecto de tierra y la posición del proyectil respecto del avión. Si yo derivo esta una vez, lógicamente obtengo que la velocidad del proyectil respecto de tierra es la suma de la velocidad del avión respecto de tierra más la velocidad del proyectil respecto del avión. Y si quieren lo derivamos una vez más, por más que esto ya lo hemos hecho, pero va a venir bien para afianzar los conceptos. Si lo derivo una vez más, tengo que la aceleración del proyectil respecto de tierra es la aceleración del avión respecto de tierra más la aceleración del proyectil respecto del avión. Y esto es muy interesante porque nosotros ya dijimos que la aceleración del proyectil respecto de tierra es la misma que la aceleración del proyectil respecto del avión. ¿Por qué? ¿Por qué este término es cero? ¿Por qué es cero? Porque la velocidad del avión respecto de tierra es constante. Entonces yo al derivar una constante obtengo cero. Por lo tanto, señores, si yo he podido construir estas que están acá, si yo he podido construir estas dos que están acá, yo ahora sí puedo ir en busca de poder construir las ecuaciones de movimiento. ¿Por qué digo que ahora sí puedo ir en busca de poder construir las ecuaciones de movimiento? Porque ahora sí voy a poder tener lo que necesito para construir las ecuaciones de movimiento, que son las condiciones iniciales del problema y la aceleración con que se mueve, que esa sí la conozco. Así que ahora vamos a ir al paso 3, una vez que tenemos más o menos diagramada esta, y vamos a tratar de escribir las ecuaciones de movimiento de este problema. Bueno, ahora sí estamos en condiciones, o si se quiere, tenemos todo el material necesario como para poder escribir las ecuaciones de movimiento. Bueno, básicamente, ¿qué necesitamos para las ecuaciones de movimiento? Repasemos un poquito. Las ecuaciones de movimiento las vamos a construir si conocemos las condiciones iniciales del problema, que son la posición inicial y la velocidad inicial, y si conocemos la aceleración. Entonces veamos un poquito qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos que encontrar. En primer lugar, la posición inicial, o sea, ¿de qué? Estamos tratando de escribir la ecuación de movimiento, no nos olvidemos del proyectil respecto de tierra. Entonces fíjense, acá yo tengo la posición del proyectil respecto de tierra inicial, que es 0, 0, que es el punto de lanzamiento, es decir, que yo esta la tengo, esta es la posición del proyectil respecto de tierra inicial, que fíjense que tiene coordenadas 0, 0, o sea que esta variable la tengo, no tengo duda de esa variable. Vamos con la velocidad inicial. Yo no tengo la velocidad inicial del proyectil respecto de tierra. Yo fíjense que tengo la velocidad inicial del proyectil respecto del avión. No tengo respecto de tierra, pero para eso construí esto que está acá.
Fíjense que esa ecuación que está ahí me dice que la velocidad del proyectil respecto de tierra inicial, o sea, si yo le especializo en el tiempo inicial, es la velocidad del proyectil respecto del avión inicial. ¿Y cuál es la velocidad del proyectil respecto del avión inicial? Esta que tengo acá, que es el dato que me dieron del problema. Es decir, es v sub 0, 0, más la velocidad del avión respecto de tierra inicial. Y yo la velocidad del avión respecto de tierra inicial la tengo, que es la velocidad con que venía volando ese avión, que es v sub a 0. Por lo tanto, fíjense que si sumo estas dos, me queda en x v0 más va. Y en y 0. O sea que ya tengo las dos condiciones iniciales, para el proyectil respecto de tierra. Y la aceleración la tengo, porque hemos dicho que la aceleración es la misma vista desde tierra o vista desde el avión. Y bueno, en este caso que está vista desde tierra, lógicamente la aceleración es g, que tiene componente 0, más g o más 9,8, como ustedes quieran. Por lo tanto, señores, está resuelto el problema. ¿Por qué? Porque yo conozco esto y conozco esto. Y si yo conozco esto, tengo que poder escribir las ecuaciones de movimiento. Ahora bien, ¿qué tipo de movimiento ejecuta el proyectil una vez que lo lanza el avión? Y fíjense, acá se ve bien claro esa duda que en general se presenta con los alumnos. Acá se ve bien claro que en x el proyectil sale con una velocidad que es la velocidad del proyectil con que fue lanzado respecto del avión, que es v0, más la velocidad que traía el avión respecto de tierra, que es va. Es decir, acá se están sumando la velocidad. O sea, el proyectil ese sale con mucha velocidad porque se suma la velocidad de lanzamiento más la velocidad que trae el avión, y acá se ve reflejado. Por otro lado, fíjense que en x no hay aceleración. Esto es un movimiento plano. Desde ya, una vez que la bomba es lanzada, esto ejecuta un movimiento plano. Ahora, fíjense, en x no tengo aceleración. Por lo tanto, la x de t, que va a ser básicamente la x del proyectil respecto de tierra, en función del tiempo, esta x de t, fíjense que es importante el uso de subíndices, porque si bien es la x de t de mi problema, pero es la x del proyectil respecto de tierra, corresponde a un movimiento rectilíneo y uniforme, sin aceleración, que arranca de la posición inicial 0 y que se mueve con esta velocidad. O sea que la x de t va a ser x sub 0 que es 0 más velocidad por tiempo, o sea que me va a quedar v0 más va por t. Esta es la x de t. Y la y de t, señores, la y de t es la ecuación de un movimiento con aceleración constante, que arranca de una posición inicial 0 y que tiene una velocidad inicial de lanzamiento 0. ¿Y cuál es la ecuación general? ¿Cuál va a ser la ecuación general que me va a dar la y del proyectil respecto de tierra? Va a ser y sub 0, 0. Vamos a escribir las componentes para que quede claro. Más velocidad inicial en i por tiempo. Velocidad inicial en i por tiempo, 0. O sea, acá tengo 0 por t. Más un medio de la aceleración, g positiva. Fíjense que me queda positivo este término. G por t cuadrado. Entonces, señores, obviamente he logrado el cometido. Es decir, he logrado el cometido de todo problema de cinemática. He escrito las ecuaciones de movimiento. Y si tengo las ecuaciones de movimiento, señores, puedo responder a cualquier pregunta que se me haga. Por lo tanto, en el paso 4, vamos a trabajar con estas ecuaciones de movimiento y vamos a encontrar la consigna, que era básicamente encontrar la ecuación de la trayectoria. Bueno, señores, entonces, ¿qué he hecho acá? He transcrito simplemente las dos ecuaciones que hemos obtenido de movimiento para el proyectil respecto de tierra. Llegado a este punto, podemos responder a cualquier consigna que se nos formule, en este caso encontrar la ecuación de la trayectoria. Recordemos qué es la trayectoria. La trayectoria es lo que vemos y podemos ver. Y en este caso sí podemos ver, porque nosotros podemos ver la trayectoria que describe el proyectil una vez que la lanza el avión. Entonces, básicamente lo que me pide el problema es encontrar esa curva. Y para encontrar esa curva lo que tengo que hacer es eliminar el tiempo. Bueno, fíjense que acá es bastante sencillo. Puedo eliminar el tiempo de esta, diciendo que el tiempo básicamente es la x del proyectil respecto de tierra dividido v0 más va, y reemplazarla aquí. Entonces fíjense que en definitiva, ¿qué es lo que me va a quedar? Me queda que la y del proyectil respecto de tierra tiene la forma, un medio de g
por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado es todo esto elevado al cuadrado, o sea que me queda la x del proyectil respecto de tierra al cuadrado dividido b0 más ba elevado al cuadrado, señores. Entonces, esto es básicamente la ecuación de la trayectoria. Fíjense que el tiempo no está, esto es una curva, es una y en función de x. Hay alumnos que tanto su índice les molesta, bueno, se lo podemos sacar para que lo vean más limpia. Esto es de la forma y igual 1/2 de g por x cuadrado dividido b0 más ba al cuadrado. Ahora bien, si bien la consigna no lo dice, vamos a representarla. ¿Por qué la quiero representar? Porque siempre una representación me da más información a mí que la formulación matemática. O si se quiere, una representación está implícita también en la formulación matemática. Entonces, esto es una parábola que, si nosotros vamos a nuestro sistema de referencia que estaba ahí, o sea, en el t igual 0 que es en el momento en el cual se lanza la bomba, nosotros vemos que el proyectil describe una parábola que tiene más o menos esta forma. Lógicamente el vértice de esta parábola está acá, es ese vértice imaginario, porque esta parábola matemáticamente sería así. Ahora bien, fíjense que es importante acá que en esta parábola, o sea, en esta parábola que describe lo que vemos, está contemplada la velocidad del avión que traía y está contemplada también la velocidad de lanzamiento del proyectil, o sea, están contempladas estas dos. Así que, señores, hemos resuelto la primera consigna y hemos podido de alguna forma u otra no solamente matematizar el problema, hallar la ecuación de la trayectoria, sino también conocerlo al problema. ¿Por qué lo hemos podido conocer? Porque lo hemos representado, porque hemos vinculado las variables y porque tenemos todo como para, de alguna forma u otra, responder a la consigna B, que en definitiva lo único que nos cambia es el punto de referencia. Vamos a tratar de resolver la consigna B, que es hallar la trayectoria que describe el proyectil respecto del avión. ¿No? Si se quiere, ¿qué vemos como trayectoria nosotros mirando desde el avión que describe el proyectil? O sea, ahora hay que pararse arriba del avión y decir, a ver, si yo miro al proyectil una vez que lo lanzo, ¿qué trayectoria describe? Para lo cual, lógicamente, necesitamos escribir las ecuaciones de movimiento. Ahora bien, podríamos empezar de cero, leer el enunciado de vuelta y escribir las variables, pero nosotros tenemos, en la resolución del inciso A, hemos hecho todo como para poder pasar de un sistema de referencia a otro sin tener que volver, digamos, a hacer un análisis. ¿Qué estoy diciendo? Por un lado tenemos todas estas variables que básicamente las hemos medido respecto del sistema de referencia tierra, salvo algunas que estaban ya dadas respecto del avión, que eran las que surgían del enunciado. Pero tenemos esto que es fundamental, que surgió de nuestro triángulo de velocidades o de posiciones, que nos permite vincular variables en un sistema de referencia respecto de variables en otro sistema de referencia. Entonces, con esto que tenemos acá y esto que tenemos acá, tenemos que ser capaces de construir lo que necesitamos para estas nuevas ecuaciones de movimiento, que son las condiciones iniciales del problema y la aceleración, que dicho sea de paso, ya hemos dicho que esta aceleración es la misma respecto de los dos sistemas de referencia, pero bueno, vayamos por partes. Vamos con la posición inicial. ¿Qué necesitamos? Nosotros ahora necesitamos la posición inicial del proyectil respecto del avión inicial. Bueno, señores, nosotros tenemos, si quieren, la posición del proyectil respecto de tierra inicial, pero es bastante lógico darnos cuenta que la posición del proyectil respecto al avión inicial es la posición del proyectil respecto de tierra inicial, que es 0, 0, y la posición del avión respecto de tierra inicial, que es 0, 0, o sea que esta también es 0, 0. Es decir, es bastante lógico darnos cuenta de que esta posición del proyectil respecto de tierra inicial también es la posición del proyectil respecto del avión inicial, porque el proyectil y el avión son solidarios y en t igual 0 van juntos. Entonces, esa posición es exactamente la misma. O sea que la posición del proyectil respecto del avión inicial es la 0, 0. Esta es un poquito más complicada, si quieren. Me pide la posición del la velocidad del proyectil respecto del avión. ¿Y por qué digo más complicada? Es la más simple. ¿Por qué? Porque este es el dato que me han dado a mí en el problema. A mí en el problema básicamente me dijeron que el proyectil era lanzado desde el avión con una velocidad v sub 0. O sea que esta es v sub 0, 0, señores, que es la que tenía acá, que es la toma de datos que hice. Entonces, fíjense que incluso son hasta más fáciles o más, si se quiere, más simples las ecuaciones para las posiciones iniciales que hemos obtenido.
Y respecto de la aceleración del proyectil respecto del avión, no nos olvidemos que la aceleración del proyectil respecto del avión es la misma que la aceleración del proyectil respecto de tierra, y es básicamente la aceleración de la gravedad, que tiene componente 0 más g. Así que, si hemos logrado construir con esto y con esto las condiciones iniciales y la aceleración, podemos escribir las nuevas ecuaciones de movimiento que tenemos. Y lógicamente vamos a poder responder a las consignas respectivas una vez que las escribamos. Entonces, vamos con las ecuaciones de movimiento. ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento? La x del proyectil respecto del avión en función del tiempo. La x del proyectil respecto del avión en función del tiempo. Veamos acá. Por un lado tengo que la posición inicial es 0. Y por otro lado tengo que ese proyectil se mueve sin aceleración en x y con una velocidad inicial v sub 0. Por lo tanto, esta ecuación es de la forma posición inicial 0 más velocidad inicial por tiempo. O sea que esto es v0 por t. Y por otro lado tengo la y del proyectil respecto del avión en función del tiempo. Fíjense, en y que tengo aceleración constante, tengo un movimiento con aceleración constante que no tiene posición inicial y que no tiene velocidad inicial. Entonces, ¿cómo es la forma? Es posición inicial en y, 0, más velocidad inicial en y por tiempo, 0 por t, más un medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. O sea que básicamente tengo una ecuación de movimiento de esta forma. Señores, estas dos básicamente son las ecuaciones que componen la posición, tanto en x como en y, del proyectil respecto del avión. Así que ahora sí estamos en condiciones de ir al cuarto paso, que es responder a las consignas. Bueno, señores, he vuelto a reescribir un poco los resultados para pasarlos en limpio, y acá tengo las dos ecuaciones de movimiento que hemos encontrado para el proyectil visto desde el avión. ¿Cuál es la consigna? Lógicamente la consigna nuevamente es encontrar qué trayectoria nosotros vemos que describe el proyectil mirando desde el avión. Que es tal vez la observación más interesante, porque lógicamente es la más lógica. En general los aviones vuelan a alta altura y estas velocidades son muy grandes, es difícil que de tierra se pueda ver claramente la trayectoria del proyectil, pero no así desde el avión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar el tiempo, fíjense. Puedo despejar el tiempo de acá y me queda que esto es x del proyectil respecto del avión sobre v0, y lógicamente especializarlo en la segunda y obtengo básicamente la ecuación de la trayectoria, es decir, la curva y en función de x, que es de la forma y del proyectil respecto del avión tiene la forma un medio de g por el tiempo al cuadrado, y el tiempo al cuadrado es x del proyectil respecto del avión al cuadrado dividido v0 cuadrado, señores. Nuevamente vemos que se trata lógicamente de una parábola. Vamos a escribirla sin tantos subíndices para que quede un poco más claro. Y vamos a representarla, que es bastante interesante esto. Fíjense, nosotros estamos parados en el avión, esto no nos tiene que quedar dudas. Nosotros ahora estamos parados en el avión, es decir, nuestro 0, 0 está acá y es el avión. Y fíjense que el proyectil respecto del avión describe como trayectoria una parábola. Pero esto es una parábola diferente a la anterior. ¿Por qué diferente a la anterior? Porque visto de tierra, fíjense que acá nos había aparecido V0 más VA. Y acá nos aparece simplemente V0. Y esto es interesante porque fíjense, nosotros siempre tenemos que buscar casos extremos. Y un caso extremo acá interesante a ver es qué pasa si V0 es igual a 0. Es decir, ¿qué ocurre si yo desde el avión simplemente hago así? Fíjense, yo soy el avión y me vengo moviendo a velocidad constante y este es el proyectil. ¿Qué ocurre si yo, en lugar de lanzarlo con velocidad, simplemente lo dejo caer? Entonces fíjense que yo si simplemente lo dejo caer, o sea, si V0 vale 0, esto que está acá lógicamente termina dividiendo por 0. Y esto degenera básicamente, si V0 vale 0, en decir que x del proyectil respecto del avión es 0, o sea que no avanza el proyectil. Fíjense que esta parábola, entonces degenera en una recta. Es decir, nosotros desde el avión, si no lanzamos el proyectil con velocidad inicial, lo que vemos es esta trayectoria. Y esto lo hemos visto muchas veces en las películas, es decir,
En las películas nosotros de la Segunda Guerra Mundial es muy común ver la cámara filmando cómo caen las bombas. Y fíjense que cuando los aviones abren la compuerta, las bombas no las tiran con velocidad, sino simplemente las dejan caer. Y lógicamente es como que la bomba nunca se despega del avión y lo va siguiendo en su trayectoria. Y desde el avión nosotros vemos básicamente como que las bombas caen en forma vertical, que es este el resultado que hemos obtenido y que corrobora con de alguna forma u otra la experiencia que tenemos. Así que, señores, hemos recreado este problema, yo creo que es interesante. Este problema nos permite ver cómo pasar de un sistema a otro, cómo obtener distintas ecuaciones de movimiento y cómo los resultados dependen del observador, pero que lógicamente los resultados son compatibles. Por más que un observador vea una cosa y otro vea otra, el objeto que están viendo es el mismo y por lo tanto tienen que llegar a un acuerdo en función de cuáles fueron sus puntos de vista y cuáles fueron los sistemas de referencia adoptados.